Hay dos tipos de Navidad: la verdadera Navidad y la Navidad falsa. ¿Cuál es la verdadera Navidad y cuál es la falsa Navidad? La verdadera Navidad es la que pueden celebrar solamente los santificados. Solo ellos pueden celebrar la verdadera Navidad, porque los santificados son los únicos que tienen a Cristo en el corazón. Cristo no vino para que lo admiremos, para que lo celebremos cada año, no vino para que nosotros le reconozcamos como un personaje famoso de la historia. No, Cristo vino para reinar en nuestro corazón y en nuestra vida. Para eso vino Cristo. Y celebramos en la Navidad que el Mesías nació, llegó a este mundo para establecer su reino en nuestro corazón. Esa es la verdadera Navidad. ¿Y sabe cuál es la falsa Navidad? La que celebran los que no son santificados, o sea, los que no son de Cristo. Celebran la Navidad, ¿verdad? Así como celebran el Día de la Primavera, o celebran el Día Internacional de la Mujer, pueden celebrar el Día Internacional del Hombre. Ya saben ustedes que hay Día Internacional del Hombre. Lo que pasa es que nadie se acuerda la fecha. Pero hubo un día este año que me dijo: hoy es el Día Internacional del Hombre. Nadie nos ha felicitado, ¿verdad? Pero esa es la falsa Navidad, la que celebran las personas porque es una fiesta. La cena, el parque tan bonito y los regalos y todo eso, pero no tienen a Cristo, no han sido santificados. Mira allá en el Salmo 40 hay una profecía mesiánica. En el Salmo 40 hay una profecía mesiánica, versículos 6 al 8. Y esto le va a sonar familiar a un pasaje del Nuevo Testamento cuando se cumple la profecía mesiánica. Esta profecía dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: he aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. Es una profecía mesiánica que está en el libro de los Salmos, y este pasaje de Salmos es citado en Hebreos capítulo 10. ¿En qué contexto es citado? ¿Ve usted en qué contexto se cita esta profecía mesiánica? Allá en Hebreos capítulo 10 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros. La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y no es la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, el antiguo pacto con su ley, nunca puede hacer perfectos a los que adoran. Nunca lo logró. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, imagínense, años y siglos de obedecer la ley y de ofrecer sacrificios en el templo, nunca jamás pudo hacer perfectos a los que adoran. ¿Por qué? Porque era algo imperfecto. El primer pacto estaba esperándose el pacto completo, el segundo pacto en Cristo. Luego dice: de otra manera no habría dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. ¿Se acuerdan ustedes del día de la expiación? El famoso Yom Kippur de los judíos, el día de la expiación. Cada año celebraban el día de la expiación, que era el día del perdón nacional. Y cada año tenían que venir delante de Dios y pedir perdón. Un recordatorio anual de que eran pecadores. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Imposible. Eso no era posible. Por eso, al entrar a este mundo, que es lo que celebramos nosotros en la Navidad, la llegada del Mesías, al entrar a este mundo, Cristo dijo, y entonces aquí en Hebreos, el escritor cita el Salmo 40 que acabamos de ver. Miren lo que dice Cristo, dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar,
me preparaste cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Las palabras del Señor. O sea, celebramos en la Navidad el nacimiento del Mesías. Y el Mesías vino para entregar su vida por nosotros, vino para salvarnos. En otras palabras, vino para santificarnos. Pero mire usted, dice el Mesías, he venido, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién fue la mamá del Mesías? ¿Usted se acuerda? ¿Quién fue? María. ¿Y no le suenan estas palabras como parecidas a las de María? ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo lo que iba a pasar? Y el ángel le reveló la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la actitud de María? Digo, yo soy la sierva del Señor. Hágase conforme su voluntad. Como que el hijo aprendió de María también, ¿verdad? De su mamá. Aprendió a decir que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre. Y aquí vemos a Jesucristo diciendo estas palabras: aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, hay una falsa Navidad y hay una verdadera Navidad. ¿Cuál celebramos nosotros? ¿Cuál celebramos nosotros? Porque las posadas y todas estas fiestas navideñas que se celebran, pues, cualquiera puede pensar que todos los que están ahí son cristianos, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Mucha gente lo celebra por tradición, porque pues se reúne a la familia y todo eso, pero no está Cristo aquí en el corazón. Entonces es una falsa Navidad. La verdadera Navidad solamente los pueden celebrar los santificados. Y mire lo que dice la palabra. Dice, primero dijo, estamos en Hebreos capítulo 10:8, dice, después de que Jesucristo dice, he venido, Dios, a hacer tu voluntad, como quien dice, mi vida está en tus manos. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Otra vez lo vuelve a afirmar el escritor a los Hebreos. Y luego dice, así quitó lo primero para establecer lo segundo. El primer pacto quedó atrás, el pacto de los sacrificios de animales, el pacto de los holocaustos, y el nuevo pacto llega con el sacrificio del Mesías, el Hijo de Dios, el que sí verdaderamente perdona definitivamente nuestros pecados. Y luego dice, y en virtud de esa voluntad, gracias a esa voluntad del Mesías, gracias a que Jesucristo dice, Padre, yo he venido a hacer tu voluntad, gracias a esa voluntad, dice, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre, porque con una vez fue suficiente. Gracias a esa voluntad, gracias a la entrega, a la disposición del Mesías, nosotros somos santificados. ¿Qué significa la palabra santificados? Básicamente significa separados, que hemos sido sacados de la vida mundana y hemos sido trasladados al reino de Dios, separados de este estilo de vida, separados, sacados y traídos aquí al reino de Dios donde se vive la vida cristiana. Esa es la idea básica de santificados. Por eso solo ellos, los santificados, los lavados por la sangre de Cristo, pueden celebrar la verdadera Navidad. Hermano, esta mañana hablamos acerca de que Dios es amor, y el Padre de amor envió a su Hijo para que nosotros también seamos personas amorosas. Los santificados son los que pueden amar aún al enemigo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la Biblia que dice, si los paganos, si los mundanos hacen lo mismo, solamente aman a los que los aman, aman a sus amigos, a su familia, no tiene ningún mérito? Entonces los cristianos no solamente debemos amar a los que nos aman o a los que nos hacen el bien, sino dice, el amor del cristiano es el amor de Dios, va más allá. Así como el amor de Dios dio a su Hijo, nosotros los cristianos
podemos amar aún a aquellas personas que tal vez te han hecho algo malo, o han sido tus enemigos, o te han causado algún daño. Tú puedes decir: Padre, bendice a esta persona, ten misericordia. Así que solamente los santificados pueden celebrar verdaderamente la Navidad. ¿Y cómo llego a ser santificado? ¿Cómo llego a ser santificado? Bueno, realmente es más sencillo de lo que pensamos. A veces hay personas que dicen: yo estoy tan lejos, o me siento tan lejos de ser un hijo de Dios, porque mi vida ha sido así, he vivido mal, he cometido grandes errores, y me siento tan lejos. Esa palabra santificado como que no va conmigo, se nos hace algo inalcanzable. Pero déjame decirte, es alcanzable gracias a Jesucristo. Es alcanzable. ¿Se acuerdan ustedes de cuando María visitó a Elizabeth y Elizabeth le dice estas palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz, bendito el fruto de tu vientre? ¿Se acuerdan de esas palabras que leíamos el miércoles, creo? Dice: pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque María fue a ver a su prima a las montañas. María era una jovencita y Elizabeth ya era una persona mayor. Estaba embarazada de Juan el Bautista, y María estaba embarazada del Mesías, pero María era muy jovencita. Entonces fue a visitar a las montañas allá a su prima Isabel, y entonces ella está sorprendida de que María venga a visitarla. Y luego miren las palabras de Elizabeth. Dice: te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, solamente al escuchar tu saludo, dice, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Ustedes se acuerdan quién era ese bebé, ¿verdad? Era Juan el Bautista. Pero mire lo que dice ahora Elizabeth. Dice: dichosa tú que has creído. Eres dichosa porque has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá al pie de la letra, porque Dios no falla. Él cumple lo que dice. Pero dichosa porque has creído. Dichosa porque has creído. Eso es lo que te lleva a ser un santificado. Creer. ¿Se acuerdan ustedes el versículo más grande que dije en la mañana? No el más grande, sino el más famoso de la historia, que está en los estadios, lo ponen en eventos mundiales, en eventos nacionales. Por ahí aparece, ¿cuál es el versículo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tiene que hacer una persona para tener vida eterna? Dice: creerle a Dios. Y por eso Elizabeth le dice a María: tú eres dichosa porque creíste lo que te dijo el ángel, lo que Dios te mandó a decir, lo creíste. Y el que le cree a Dios es bendito, es dichoso. ¿Por qué es dichoso? Porque si tú crees en el Hijo de Dios, si abres tu corazón en fe en Jesucristo, Dios perdona tus pecados. Y tú en ese momento te conviertes en un santificado. Recuerda lo que dice Hebreos: gracias a la voluntad de Jesucristo, la voluntad de entregarse en obediencia, de entregar su vida por nosotros, gracias a esa voluntad nosotros hemos sido santificados, sacados de la vida mundana y traídos al reino de Cristo. Ahora, eso es lo que le dice Elizabeth a María: dichosa tú que has creído. Pero en ese mismo capítulo de Lucas hay alguien que no creyó y no fue dichoso. ¿Se acuerdan quién fue? Por no haber creído, no fue dichoso. Yo soy Gabriel, le dijo el ángel, y estoy a las órdenes de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo, le dijo el ángel a Zacarías, y darte estas buenas noticias de que iban a ser Juan el Bautista. Pero, le dice el ángel, pero como no creíste, Zacarías, oíste el mensaje de Dios y no creíste, cerraste tu corazón.
Qué diferente a María, ¿verdad? Elizabeth le dice a María, tú eres dichosa porque abriste tu corazón al mensaje de Dios. Pero a Zacarías le dijeron, como no creíste, no le creíste a Dios, cerraste tu corazón, fuiste incrédulo, entonces vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día de que todo esto se cumpla, cuando nazca Juan el Bautista. Mira, hermano, ¿cuántas bendiciones nosotros nos vamos a perder por no creerle a Dios? Por no creerle, por no creer su mensaje, por no creer en su Hijo Jesucristo, por no creer en sus promesas, por no creer que Dios escucha la oración. No eres una persona de oración porque no le crees a Dios. El que le cree a Dios se convierte en una persona de oración porque sabe que Dios escucha la oración. Creer te hace una persona diferente, una mujer diferente, te hace una mujer de fe, te hace un hombre de fe. María es dichosa porque creyó, pero Zacarías se quedó mudo por no haber creído en las palabras de Dios a través del ángel. ¿Qué pasó cuando nació Juan el Bautista? Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado su gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, y como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, era lo más normal, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el niño? Pues Zacarías. Pero el ángel había dicho eso. No, el ángel dijo se va a llamar Juan, pero nadie lo sabía, porque el que lo sabía estaba mudo. Y entonces su madre se opuso y dijo, no, debe llamarse Juan. Ella sí lo sabía. Pero si nadie en tu familia se llama Juan, ¿por qué le vas a poner Juan? Se debe llamar como su papá Zacarías. Entonces le hicieron señas al padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y entonces sí pudo escribir. ¿Qué nombre escribió? ¿Cómo se dice Juan en hebreo? Perdón, en griego. ¿Cómo se dice? Joan, creo que se me está olvidando el griego que aprendí. Joan se va a llamar Juan, le pone Zacarías. Juan. El sacerdote no podía hablar porque no había creído. Hay falsa Navidad, hermano, y hay verdadera Navidad. La falsa Navidad es para los que no han creído en Cristo. La celebran porque todo el mundo lo celebra y está la familia, pues claro, vamos a comer rico, ¿verdad? Y el regalo y todo. Pero es una falsa Navidad porque no está Cristo aquí. Pero el que ha creído, como María, dichosa que creíste, ese sí puede celebrar la verdadera Navidad, porque Cristo ha venido a su corazón. Y entonces, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Zacarías? Entonces dice, al instante cuando él escribió el nombre de su hijo en la tablilla, al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios, y todos se enteraron entonces de la noticia. Ahora Zacarías está dichoso, pero la bendición se le retrasó porque no creyó. Pero ahora Zacarías dice, pero ¿cómo es que no le creía a Dios? ¿Cómo es que estuve mudo? ¿Cuánto tiempo estuvo mudo? Por lo menos 9 meses estuvo mudo. 9 meses sin hablar. Y en cuanto nació el niño y él puso el nombre del niño, como Dios lo había mandado, él pudo hablar. Hermano, cuando eres una persona de fe, hablas las maravillas de Dios. Cuando no está Cristo en tu corazón, eres mudo, porque no tienes el mensaje de Cristo para compartir. No puedes ni decirle a tu papá, a tu mamá, papá, mamá, Cristo te ama. La Navidad significa que Cristo vino a nacer en el corazón y a ser
Señor de nuestra vida, pero no le puedes decir, eres mudo porque no tienes a Cristo, porque no has creído. Pero el que cree puede decirle a todo el mundo la verdadera Navidad. Hermano, nos ponemos de pie. Solo faltan unos días para celebrar la Navidad. ¿Cuál vas a celebrar? ¿La falsa Navidad o la verdadera Navidad? Si no tienes a Cristo todavía, ni modo. Vas a cenar rico, vas a festejar y todo, pero no tienes a Cristo en el corazón. Y si tienes a Cristo, tú eres de los santificados, porque gracias a la voluntad del Mesías, su voluntad de ofrecer al Padre, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante el sacrificio de Jesucristo. Hermano, celebramos la verdadera Navidad. Celebra la verdadera Navidad. Si te sientes alejado de Dios o indigno o simplemente no has creído, hoy ahí en tu lugar dile: Señor, yo creo en Jesucristo. Yo me apropio de Jesús. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Dio su vida por mí. Y en este momento yo le entrego mi vida. Y voy a celebrar la verdadera Navidad. Porque Cristo está aquí en el corazón. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque podemos celebrar la verdadera Navidad. Los que han sido lavados por haber creído en el unigénito Hijo de Dios, el que verdaderamente perdona los pecados. Gracias, Señor, porque podemos celebrar una Navidad con el sentido bíblico, el sentido correcto. No es una fiesta nada más, es mucho más que una fiesta. Es la celebración de que nació la única esperanza. Nació el que trae salvación. Nació el que entregó su vida por nosotros. Nació en este mundo el que derramó su sangre para darnos vida eterna. Señor, que podamos tener una hermosa Navidad celebrando el nacimiento de tu Hijo Jesucristo en el corazón de nosotros, celebrando que su reino se ha establecido en nuestra vida, en nuestra familia. Gracias te damos, Padre. Ven con nosotros esta semana de celebración navideña, y es la última semana del año. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.